Bueno, pues como lo comentó el doctor David, estaremos tratando el reciclaje de los sistemas solares fotovoltaicos. Voy a estar presentando la metodología para crear un inventario de estos tipos de residuos, aplicando un análisis tecnoeconómico y un análisis de ciclo de vida. Bueno, es lo que acabo de mencionar que va a cubrir esta plática. Entonces, ¿por qué es importante reciclar los paneles solares fotovoltaicos? Pues porque es necesario que recuperemos las materias primas de este tipo de sistemas solares fotovoltaicos, debido a que la extracción de materias primas vírgenes pues implica todos los gastos que conlleva la minería, como son el consumo de energía, el consumo de químicos, el consumo de agua. Entonces es importante que estemos trabajando en, en buscar soluciones para el cambio climático utilizando energías renovables, pero asegurando que estamos haciéndolo de una manera sustentable, de una manera en la que podamos recuperar estos valiosos recursos y que podamos asegurar que las generaciones futuras tengan acceso también a estos recursos para que ellos puedan seguir desarrollando nuevas tecnologías y sigamos en track hacia mantener o disminuir y a paliar el cambio climático. Entonces, para recuperación de materias primas, lo primero que se tiene que hacer es un inventario de materiales para asegurar que va a ser un reciclaje sostenible, pues es importante realizar un análisis económico que nos permita asegurar la viabilidad económica de los proyectos y en cuanto al cambio climático y los progresos que estamos haciendo en este aspecto, pues es necesario realizar un análisis de ciclo de vida que nos deje saber cuáles son los impactos, no solamente de generar energías renovables, sino de las plantas de reciclaje. Bueno, entonces estaremos empezando para el inventario de materiales de los sistemas solares fotovoltaicos. Es necesario analizar las instalaciones que han tenido lugar desde principios del año 2000 hasta, estamos analizando un tiempo de 50 años hasta el 2030, perdón. Entonces, como vemos en esta gráfica, las barras azules es lo que se instaló de acuerdo al balance de energía de la Secretaría de Energía. A partir, las barras naranjas van a presentar lo que se tenía proyectado para México como como instalaciones solares fotovoltaicas. Sin embargo, vemos que el día de ayer estuve actualizando los datos, las gráficas anaranjadas del 2018 y del 2020 muestran los datos actuales de la capacidad instalada en México. Quiere decir que las instalaciones han sobrepasado las proyecciones que se tenían y que por lo tanto el problema del reciclaje de los paneles solares será mucho mayor porque estamos teniendo más instalaciones de lo que se había planeado. Aquí las proyecciones más certeras han sido las de la Agencia Internacional de la Energía, que son en color verde, que estima que México tendrá una capacidad instalada de 30 gigawatts para el 2030. En relación a Estados Unidos de América, y se me olvidó al mencionarlo al principio de la presentación, estaré haciendo este caso de estudio para ambos países, para México y para Estados Unidos, porque hice esta investigación en Estados Unidos, entonces lo apliqué a la metodología para ambos países, incluso fue un poquito más allá en el caso hacia Estados Unidos, porque el análisis económico y de ciclo de vida estaría basado en un caso del estado de California. Entonces, aquí podemos ver también la capacidad instalada histórica en Estados Unidos desde el año 2000 y cuáles son las proyecciones para el año 2030. Es importante mencionar que este estudio está considerando solamente las plantas mayores a 1 megawatt instalado. Esta metodología es para este tipo de plantas, porque una metodología que implique el
contabilizar los materiales que se encuentran, por ejemplo, en todos los sistemas solares fotovoltaicos instalados en casa, tendría que ser diferente y por lo tanto este estudio va a abarcar aproximadamente el 50% de esa ola de residuos solares que se espera se tendrán en los próximos años. Entonces, en el reporte de la Agencia Internacional de la Energía del año 2016 muestra los países que tendrán mayor cantidad de residuos solares fotovoltaicos, entre los que se encuentra China en primer lugar con 20 millones, seguido por Estados Unidos con 10 millones, Japón, India y Alemania. Entonces, para Estados Unidos se calcula que para el 2050 tendrá algo así entre 70 y 78 millones de toneladas de paneles solares fotovoltaicos que serán desechados y que por lo tanto tienen que ser reciclados. Entonces, para entrar de lleno a la metodología para evaluar la generación de residuos solares fotovoltaicos, el primer paso que se tiene que realizar es analizar el proyecto. ¿Qué tipo de tecnología es la que se ha instalado en estas diferentes plantas? Para este estudio vamos a considerar los paneles de silicio, cristalinos de silicio, los amorfos y dos paneles de película delgada que serían los de telurio de cadmio y los de cobre indio, galio y selenio. Una vez que se tienen identificadas las tecnologías, se tiene que identificar también la participación de estos paneles en el mercado. Actualmente el 91% del mercado está compuesto por la tecnología de los paneles de silicio, el 2% por el de amorfo, el 5% por los de telurio de cadmio y otro porcentaje por los del cobre, indio, galio y selenio. Una vez que se tienen identificadas estas variables, el siguiente paso es considerar las especificaciones técnicas de cada una de las tecnologías en cuanto al área de los paneles, la potencia, el peso y la eficiencia. El cuarto paso sería establecer la composición de cada uno de estos paneles solares. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el panel de silicio pues va a tener plata, aluminio, cobre, silicio, acero. También va a tener, y cada una de esas tecnologías pues tiene una diferente composición. El siguiente paso sería analizar el sistema de balance de estos sistemas fotovoltaicos. Pues vamos a tener inversores, transformadores, el cableado, la estructura de montaje y el sistema de seguimiento solar. Igualmente se tiene que hacer una investigación para determinar la composición de material de cada uno de los componentes de este sistema. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de paneles solares. Aquí tenemos los que están basados en el silicio, los de película delgada y otras tecnologías como los paneles de concentración solar, etcétera, pero pues ya mencionamos cuáles son los que vamos a abarcar en este estudio. Igualmente, para determinar la participación en el mercado se tuvo en cuenta diferentes estudios, sin embargo, se determinó que la participación propuesta por el autor Weekend et al. En 2016 es la que se estaría utilizando para este estudio. En cuanto a las especificaciones de los paneles solares, se estuvieron analizando diferentes marcas de paneles solares. Sin embargo, como este estudio tendrá una parte de análisis de ciclo de vida, se va a utilizar un software. En este caso, se decidió utilizar la base de datos de un software de análisis de ciclo de vida, que es el CIMA Pro. Su base de datos es EcoInvent, la versión 3.3, y todos los datos en negrita son los datos que estaremos tomando, como las especificaciones de los diferentes paneles que estaremos analizando. En cuanto a la composición de los metales que se utilizan en cada uno de estos diferentes paneles y en cada uno de los diferentes componentes de los sistemas solares fotovoltaicos, pues se categorizaron en diferentes mm,
clasificaciones. Por ejemplo, tenemos metales preciosos como la plata que se encuentra en los paneles de silicio, en los inversores tenemos también plata y oro, tenemos los metales base, que son los metales que se encuentran en mayor cantidad, como va a ser el aluminio, el, el acero, tenemos materiales tóxicos y peligrosos como el cadmio, el selenio, el plomo, que esta es otra de las causas por las cuales se tienen que reciclar los paneles solares, pues para evitar daños al ambiente, daños hacia la humanidad. Si decidiéramos que, o si no se aplicara un reciclaje de estos paneles y simplemente se depositaran en vertederos, pues tendríamos este tipo de problemas con estos minerales, con estos metales. También otra cosa súper importante son los materiales críticos que se encuentran en estos sistemas, porque los materiales críticos, como su nombre lo indica, son muy sensibles debido a que solamente se encuentran en regiones específicas del planeta y en cantidades muy limitadas. Entonces, cualquier cualquier asunto político, económico, tendría un efecto muy grande en la demanda de este tipo de materiales y nos estaríamos enfrentando a una situación como la que actualmente nos estamos enfrentando con la falta de los chips por las cuestiones de la logística, entonces, y las cuestiones del coronavirus. Entonces, es importante poder reciclar los materiales y tenerlos en casa para cuando necesitemos utilizarnos y para crear nuevas tecnologías. Y tenemos pues otros materiales que son lo que en mayor medida se obtendrían de los paneles de silicio, que son el vidrio y el encapsulado. Entonces, una vez que están identificados, también se tiene que hacer un análisis cuantitativo de cuáles serían las cantidades de cada uno de estos diferentes metales en las tecnologías y en los componentes del sistema. Esto se hizo en kilogramo por metro cuadrado de panel solar. Entonces, a partir de aquí se tendrían que utilizar las fórmulas para calcular el número de módulos. Se estimaría el número de módulos en cada una de las plantas analizadas. Para el número de módulos, pues sería la capacidad instalada dividida entre la sumatoria de la participación del mercado por la potencia nominal. Para cuantificar el material contenido en estos paneles solares, pues estaríamos utilizando la composición del material que presentamos en las tablas anteriores y multiplicado pues por el área de los diferentes paneles de acuerdo a su tecnología. Para el número de inversores, pues estaríamos utilizando la capacidad instalada, la razón de tamaño del inversor dividido entre la capacidad del inversor. Para los transformadores sería lo mismo, pero utilizaríamos el factor de potencia del transformador. Entonces, de esta manera nosotros determinamos que 55% de los materiales estarían contenidos en los módulos, 37% en las estructuras de montaje, el 3% en inversores, 2% en transformadores, otro 2% en cableado y el 1% en sistemas de seguimiento. Para México, tenemos que en el año 2045 se tendrían 1.2 millones de toneladas de residuos solares fotovoltaicos y la forma en que estarían repartidos sería de la siguiente manera. Tendríamos que el 42% de esta cantidad sería debido al acero contenido en las estructuras de montaje, el 26% al aluminio de los marcos de los paneles cristalinos de silicio. El 26% sería del silicio recuperado de estos paneles y el 5% sería el cobre recuperado de los cables. Pero como bien dije, estos son los materiales que se presentan en mayor cantidad, pero que no siempre son los más importantes o los que tenemos que tener en mente a la hora de reciclar, puesto que dentro de los materiales preciosos y críticos tenemos, por ejemplo, el oro, que aplicando las tasas de reciclaje con la mejor tecnología posible podríamos recuperar de 29 toneladas de oro que se utilizaron para los sistemas instalados en México, podríamos recuperar 10 toneladas. El cadmio y el telurio, como
la tecnología para el reciclaje de esta tecnología específicamente está muy desarrollada y tenemos tasas de reciclaje alrededor del 98-99%, pues estaríamos recuperando casi la totalidad del cadmio y el telurio, asimismo para el galio y para el indio. Para el caso de Estados Unidos, tendremos que para el año 2050 se tendrían 7.5 millones de toneladas de residuos solares fotovoltaicos. Este estudio, este es de acuerdo al modelo de la Agencia Internacional de la Energía. En este estudio estamos en 9.8 millones de toneladas para el año 2050 para Estados Unidos. Cuando hicimos el caso de Estados Unidos, fuimos un paso más allá y decidimos implementar la variable económica, el precio de los diferentes metales y cuál sería el valor económico contenido en la recuperación de estos residuos. Y se llegó a la conclusión de que existen 21 billones de dólares, sería lo que estamos hablando del valor económico de recuperar estos materiales. Entonces, aquí en las gráficas del pastel podemos ver que si nos basamos simplemente en base a la masa de lo que vamos a recuperar en una planta de reciclaje, pues como dijimos, vamos a recuperar los materiales que están en mayor cantidad, que son el acero, el aluminio, el silicio y el cobre. Pero si lo hacemos, si decidimos hacer un reciclaje basado en la recuperación de materiales valiosos, de materiales críticos, pues tendríamos la tabla, la gráfica de pastel inferior, donde se está mostrando que también podemos obtener beneficios económicos y con bastante participación, como sería de la plata, del oro, del telurio, del galio, del indio. Entonces, las tasas de reciclaje que estuvimos manejando para estos estudios, pues se recolectaron de diferentes estudios y fueron las que tienen la tecnología más avanzada y que por lo tanto consideramos que puede ser factible que lleguemos a estas tasas de reciclaje. Y en Estados Unidos, de los 9.8 millones de toneladas que se tienen proyectadas, que se van a recuperar o que pueden ser factibles de recuperación de los sistemas solares instalados, pues 9.2 millones de toneladas podrían ser recuperadas. Como lo mencioné, es importante hacer énfasis en la recuperación de metales preciosos, de metales tóxicos y de metales críticos. Un ejemplo que me gustaría mostrar aquí es, por ejemplo, el del indio y el del galio. Entonces, si se fijan en la gráfica de barras inferior, la necesidad, la demanda de galio para poder instalar la capacidad que se tiene proyectada en Estados Unidos está en las barras grises. Sin embargo, la línea gris es la producción histórica de galio que se ha venido extrayendo. Entonces, estamos llegando en un punto en el 2014 donde se ve que si seguimos la misma tendencia de producción de galio, vamos a llegar a un punto donde la demanda de galio va a ser mayor que la producción y por lo tanto estaremos entrando en un problema de escasez de materiales y esto pues ahorita se ve solamente para el galio, pero se espera que esta situación de no tomar acción y tomar planes de reciclaje se puede presentar para otros metales también. Entonces, a modo de conclusión para esta primera parte, para México se sabe que los estados con mayor capacidad instalada son Chihuahua, Sonora y Coahuila. En el caso de Estados Unidos tenemos a California en primer lugar, seguido de Carolina del Norte, Nevada y Arizona. Es importante conocer cuáles son los estados en donde existe mayor capacidad instalada y dónde fueron las primeras instalaciones, porque es necesario crear una logística para el desmantelamiento de estas plantas donde nos permita minimizar el transporte de los
focos de desmantelamiento hacia las plantas de reciclaje, pues que posteriormente vamos a ver el impacto que tiene el transporte en el reciclado de los paneles solares. Entonces, a otro de los puntos a considerar es que las tecnologías de película delgada, como lo son el cobre, indio, galio, selenio, va a significar un aumento en la producción global de galio, como lo presenté en las gráficas anteriores. Otro factor es si se utilizaran sistemas de seguimiento solar, se incrementaría el inventario de metales en 2.1 millones de toneladas. Actualmente, en los sistemas que se analizaron, no había muchos sistemas de seguimiento solar instalados. Entonces, hay que tener en cuenta que si esta es una tendencia, pues va a ser un factor que va a incrementar los metales que se pueden ser recuperados. Y otro factor sería, pues, el diseñar los paneles solares desde una perspectiva de optimización y de minimizar el contenido de materiales valiosos y críticos. Por ejemplo, una reducción del 82% del contenido de plata en los paneles de silicio, pues va a representar un ahorro económico de 1.8 billones de dólares, porque la plata es un metal muy valioso. En la segunda parte, donde voy a presentar lo que sería el análisis tecnoeconómico y de ciclo de vida para el reciclado de paneles solares fotovoltaicos, aquí es importante mencionar que esta planta es para reciclado de la tecnología de película delgada de telurio de cadmio. Esta planta está basada en una planta real que está localizada en Pittsburgh, Pensilvania. Tuve la oportunidad yo de visitar esta planta. Pertenece a First Solar. First Solar es el primer productor mundial de paneles de este tipo de tecnología. Tiene una planta automatizada, que prácticamente pues es como se las voy a describir a continuación. Entonces, aquí lo único que se le incrementó fue el transporte desde los puntos de desmantelamiento donde estarían localizadas las plantas de energía solar. Se van a desmontar, a desmantelar los paneles solares, se van a transportar a través de camiones. Una vez que llegan a la planta de reciclaje, se va a ver un proceso, se van a descargar con un montacargas y luego se van a cargar en la primera sección de la planta de reciclaje, que es donde hay un robot automático es como una mano gigante que va tomando los paneles solares y va despegando el cableado de la parte de atrás de los paneles solares y deja solamente el panel. En este caso, este tipo de tecnología no tiene marco de aluminio, por lo tanto no tendremos aquí que desmantelar el aluminio del panel en sí. Una vez que se han retirado los cables, el panel pasa hacia una trituradora. Después de la trituradora va a pasar hacia un molino para ir disminuyendo el tamaño de las partículas que se van a reciclar. Entonces, una vez que están ahí, pues se van poniendo en diferentes contenedores que van a tomar turnos en reactores de columna. Aquí es donde se le agregan químicos, pues el hidróxido de sodio, el peróxido de hidrógeno, agua ionizada, y después de este reactor de columna vamos a tener dos diferentes, ah, como dos separaciones. Por una parte van a estar la precipitación de los metales y por otra parte va a estar la separación del vidrio y del encapsulado. Entonces, para el vidrio y el encapsulado, pues se utilizará una, es una
Es un dispositivo vibratorio donde se va enjuagando estos materiales para tenerlos lo más limpio posible si se pueden empaquetar y poder tener por un lado lo que sería a través de un tamizado, pues estamos separando lo que es el encapsulado del vidrio y por el otro lado donde están los metales en precipitación se tendrían agregando más químicos, se pasaría por un proceso de extraer el agua y tendríamos aquí también dos productos que sería el telurio y el cadmio, que son los semiconductores y que se tendrían de una manera en que todavía necesitan ser refinados, pero estamos hablando que se está recuperando el 98 al 99% de estos semiconductores. Las características de estos módulos son que pesan 12 kilogramos, tienen una potencia nominal de 85 watts y un área de 0.72 metros cuadrados. Para realizar el análisis económico, las características de las plantas actualmente sería de 30 toneladas por día, estaría operando 35 días al año, 24 horas. El precio de la electricidad se adaptó a los precios de California, que serían $0.10 por kilowatt hora. El precio del gas natural sería de $0.14 por metro cúbico. El precio del espacio para la construcción en el 2018 lo calculé en $1,000 por metro cuadrado, aunque ahora seguramente estará en 3,000 o 4,000 dólares. Otros de los factores que consideramos es la depreciación, el periodo de depreciación de 7 años para los equipos y de 20 años para la construcción. Entonces, se consideran todos los costos variables y fijos. Tenemos los costos debido a los materiales, los costos debido a la mano de obra y los costos debido a la energía. En cuanto a costos fijos, tenemos el costo de los equipos, de la construcción, los costos de mantenimiento y los costos ambientales porque se tienen que pagar tasas para este tipo de plantas de reciclaje. Entonces tenemos que anualmente tendríamos un costo de 4,420,000 dólares y necesitaríamos una inversión de casi 10 millones de dólares para una planta de este tipo. En cuanto a los ingresos económicos que podríamos tener de una planta de este tipo a través de la venta de todos los productos que estuvimos recuperando, pues tendríamos tendríamos la recuperación de la venta del vidrio, del encapsulado, de los semiconductores y del cobre, del cableado que se quitó al inicio del proceso. Sin embargo, tenemos unas ganancias de 735,000 dólares, lo cual no compensa de ninguna forma la inversión y los costos de este tipo de plantas y por lo tanto a este punto es necesario aplicar una cuota para el reciclaje de estos paneles solares. Nosotros propusimos una tasa de $5 por módulo como mínimo y $10 por módulo. Entonces aquí podemos ver que con esta tasa de reciclaje, pues podemos hacer que una planta de este tipo sea económicamente viable y podemos tener ganancias de 9,8 millones de dólares o de 5,2 millones de dólares en el caso de que decidamos implementar una tasa de reciclaje de $5 por módulo. Para calibrar un poco lo que nosotros estuvimos estudiando, me di a la tarea de consultar las diferentes o todas las plantas de reciclaje en California que pudieran recibir este tipo de residuos. Contacté 28 plantas, 61% de ellos no tomaban los paneles solares y esto es porque en Estados Unidos anteriormente los paneles solares estaban considerados como residuos peligrosos y por lo tanto las plantas de reciclaje no querían tomarlos. Afortunadamente, a partir de este año, enero del 2021, eh, los residuos solares fotovoltaicos están catalogados ahora como residuo universal. Esto quiere decir que las restricciones en cuanto al transporte, almacenamiento, etiquetado, permisos y regulaciones van a ser mucho más ligeras, van a ser menores y por lo tanto creo que va a empezar
el reciclaje de los paneles solares con mayor auge en California debido al cambio en esta regulación. Pero de las pocas compañías que nos contestaron, bueno, pues había una compañía que estaba cobrando $3,250 por tonelada y la que estaba más económica estaba haciendo un cobro de $541 por tonelada. En este estudio se determinó que $404 por tonelada es el mínimo que se necesita para garantizar la viabilidad económica de una planta de reciclaje de este tipo de tecnología. Y ahora, si se aplicara un cargo de $10 por panel, tendríamos un flujo de efectivo de $41 millones en un periodo de 20 años con un valor presente neto del 5%. Si queremos visualizar el costo desagregado de esta planta, pues podemos ver que el 62% del costo de operación de esta planta de reciclaje está asociado al capital humano. Sin embargo, este es un problema que tiene solución a través de la automatización de todos los pasos que mencioné en la planta. Lo más automatizado posible que pueda hacer, pues nos va a ayudar a disminuir los costos. También podemos ver aquí en la gráfica, lo del capital humano es las gráficas que están en color azul, mientras que el color verde es por el equipo y la, la planta en sí. Entonces son de los costos más grandes para este tipo de plantas. En cuanto al análisis de ciclo de vida, aquí es importante realizar este análisis porque nosotros queremos evaluar el impacto ambiental que tiene el reciclaje, porque estamos creando un impacto ambiental al producir paneles solares. Y cuando los reciclamos, pues vamos a tener otro impacto ambiental porque como lo vimos, estamos utilizando energía, estamos utilizando químicos, estamos utilizando agua, transportes. Y en este modelo es lo que se puede observar. La gráfica en color azul es los resultados de la planta de reciclaje. Si nosotros aplicamos como tal la metodología del análisis de ciclo de vida, esto fue hecho con el software Gavi, podemos ver que el hecho de tener una planta de reciclaje de este tipo genera impactos ambientales. Sin embargo, si utilizamos la metodología de créditos de reciclaje, es decir, que estamos restando los impactos ambientales debido a que ya no estaremos extrayendo materias primas vírgenes porque ya las estamos teniendo de una forma, en forma de reciclado. Entonces estamos aplicándole esos créditos y por lo tanto tenemos lo que son las columnas verdes que nos dan números negativos y eso quiere decir que estamos creando un impacto ambiental positivo porque estamos disminuyendo los impactos ambientales para el calentamiento global, para la acidificación, el potencial de acidificación, de eutroficación, el agotamiento de los recursos fósiles. Y entonces, si quisiéramos de forma más detallada analizar este tipo de plantas y encontrar dónde es donde se está teniendo los mayores impactos ambientales, pues podemos ver que en este caso el transporte, que son las barras de color azul, son los que presentan el mayor impacto ambiental, puesto que puede, sin embargo, esto tiene solución, pues puede ser reducido a través de una estrategia para ubicar los puntos de reciclaje cercanos a donde se estaría teniendo el residuo. Incluso hay algunas propuestas de tener como plantas de reciclajes móviles, porque como lo fuimos viendo, tenemos paneles, la producción de paneles que va a estar, por ejemplo, en México, para el caso de México, pues va a estar en Chihuahua, Coahuila, Sonora, que están en la parte norte del país. Pero para el caso de Estados Unidos, donde tenemos California, Arizona y Nevada, podemos decir que están en la misma área. Sin embargo, Carolina del Norte, pues está en otro, en el otro lado opuesto totalmente. Entonces es como tenemos que ir siguiendo dónde se fueron instalando todas estas plantas de energía solar y dónde es necesario instalar
las plantas de reciclaje, pues para poder minimizar el impacto ambiental debido al transporte una vez que se tengan que desmantelar y transportar a las plantas de reciclaje. En conclusión, tenemos que los beneficios del reciclado de los sistemas solares fotovoltaicos, pues es la reducción del uso de energía e impactos ambientales asociados con la minería y el procesado de recursos naturales valiosos. Vamos a estar evitando el agotamiento mineral. Es importante el desarrollo de negocios y de empleos en la industria del reciclaje que van a surgir a partir de la implementación de este plan de manejo del, del reciclado de los paneles solares. Vamos a disminuir la exportación de residuos solares fotovoltaicos a países en desarrollo porque los países van a querer conservar los recursos valiosos y críticos que se encuentran contenidos en estos paneles solares. La reducción de efectos negativos a la salud humana debido a la disposición y manejo inadecuado de estos recursos, de estos residuos, y vamos a contribuir a un desarrollo sustentable de la energía solar porque es importante utilizar energías renovables, es importante ser verdes, pero tenemos que ser doble verdes para producir y para reciclar. ¿Cuáles son los retos que se enfrenta este sector? Bueno, pues primero, se tienen que seguir desarrollando procesos de reciclado para los diferentes tipos de paneles solares. Cada día salen nuevas tecnologías que van a necesitar un proceso de reciclado específico o en el mejor de los casos, un proceso de reciclado que nos permita reciclar varias tecnologías, pues sería una de las mejores alternativas que podríamos tener. Aunado a esto también, pues el hecho de diseñar los paneles solares con vista al reciclaje, de que sean de fácil desmantelamiento, de que se puedan reciclar lo más fácil posible y que tengan la menor cantidad posible de recursos valiosos, de recursos críticos. También es importante que exista una coordinación o una creación de compañías de reciclaje para crear una red de reciclaje. En Estados Unidos existe la Asociación Solar, la, es la Asociación de Industrias de la Energía Solar. Y entonces aquí se están contactando a todos los plantas que no precisamente reciclen paneles solares, pero que hagan cualquier actividad relacionada con el reciclaje y tratar de crear una red por todo Estados Unidos para poder garantizar que los paneles van a tener una ruta de reciclaje. También es importante trabajar en los marcos regulatorios para el reciclaje de estos sistemas, como ya lo mencioné, el hecho de que se haya cambiado la legislación y que ahora los paneles solares estén categorizados como recursos, como residuos universales en lugar de residuos peligrosos, pues va a favorecer el reciclaje y la implementación de estas plantas de reciclaje. También es importante el desarrollo de un plan de manejo integral de estos residuos que incluya el desmantelamiento, la recogida, el transporte y el tratamiento. Y súper importante la colaboración de las agencias, los gobiernos, instituciones y la industria, pues para que entre todos se pueda crear este plan, las agencias pues para seguir interactuando con otras agencias, sacar información, los gobiernos pues para que puedan hacer las leyes, los marcos regulatorios, las instituciones pues por la investigación que hay detrás de todas las tecnologías de reciclado y la industria que es la que al final de cuentas implementa lo que en estos otros sectores se viene trabajando y que ayudará finalmente a que podamos tener un plan de manejo integral de este tipo de residuos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.